asaltan la mansión del bebé millonario, pero no sabían de lo que la limpiadora latina era capaz la calma antes de la tormenta. Cuando encontraron los 3 cuerpos aquella madrugada en la mansión de Marbella, nadie imaginó que todo había comenzado 12 horas antes, con una simple canción de cuna. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales de la mansión santillana, bañando de luz dorada los mármoles italianos y las antigüedades que decoraban cada rincón de aquella fortaleza de lujo. Lourdes Valenzuela pasaba el paño de microfibra sobre la baranda de caoba de la escalera principal, moviendo sus manos con la precisión de quien ha repetido ese gesto 1000 veces. Sus ojos color miel observaban cada detalle, no por perfeccionismo en la limpieza, sino por costumbre. Una costumbre que había salvado su vida más veces de las que quisiera recordar. A sus 32 años, Lourdes tenía el tipo de belleza que hacía voltear cabezas en cualquier lugar. Piel canela, cabello negro azabache que caía en ondas sobre sus hombros, y una figura esbelta pero atlética que sus sencillos uniformes de trabajo no lograban ocultar del todo. Pero había algo más en su mirada, algo que la mayoría no notaba. Una alerta constante, una dureza apenas disimulada bajo esa sonrisa amable que ofrecía a los proveedores y visitantes ocasionales. Desde el segundo piso llegó el balbuceo característico de Sebastián. Lourdes dejó el paño sobre la baranda y subió los escalones de 2 en 2, con una agilidad que contrastaba con su supuesto rol de simple empleada doméstica. Al entrar a la habitación del bebé, su expresión se suavizó completamente. Sebastián Santillana Córdoba tenía 11 meses de edad y era, sin lugar a dudas, el bebé más hermoso que Lourdes había visto jamás. Ojos verdes brillantes, mejillas sonrosadas y una mata de cabello castaño claro que se rizaba en las puntas. El pequeño estaba de pie en su cuna, agarrado de los barrotes, rebotando sobre sus piernas regordetas y sonriendo con esos 6 dientes diminutos que tanto orgullo le causaban. «Mi príncipe hermoso», susurró Lourdes en español, su acento colombiano todavía marcado después de 4 años en España. «¿Ya despertaste de tu siesta?» Sebastián estiró sus bracitos hacia ella, emitiendo ese sonido de pura alegría que solo los bebés pueden hacer. Lourdes lo levantó con cuidado, aspirando ese aroma inconfundible a bebé, a inocencia, a todo lo que ella había jurado proteger cuando aceptó este trabajo. Lo que nadie sabía, ni siquiera los abogados de la familia santillana que la habían contratado, era que Lourdes Valenzuela no era realmente una limpiadora, o al menos no había nacido para serlo. Mientras cambiaba el pañal de Sebastián con movimientos expertos, su mente viajó involuntariamente a Bogotá, a esas calles donde había crecido, donde había aprendido que la supervivencia no era un derecho sino un privilegio ganado con astucia y, cuando era necesario, con violencia. La Unidad Especial de Operaciones Encubiertas no aparecía en ningún organigrama oficial del gobierno colombiano, pero sus agentes habían desmantelado las redes de tráfico más peligrosas de Sudamérica. Lourdes había sido una de las mejores, hasta aquella noche en Medellín, hasta que todo se torció. «No pienses en eso», se dijo a sí misma, besando la frente de Sebastián. Eso quedó atrás. Hacía 8 meses que cuidaba de Sebastián, desde que el pequeño tenía apenas 3 meses de vida. 8 meses desde que Rodrigo y Valentina Santillana, sus jóvenes y brillantes padres, habían muerto en ese extraño accidente de yate frente a las costas de Ibiza. El barco simplemente explotó, según dijeron los investigadores. Una fuga de gas en la cocina del yate. 32 millones de euros en herencia quedaron en manos de un bebé que ni siquiera sabía su propio nombre todavía. Los tutores legales designados por el testamento eran Germán Aguirre y su esposa Clarice, primos lejanos de Rodrigo que vivían en Madrid y que visitaban la mansión una vez al mes para supervisar el patrimonio del niño. Lourdes los había visto apenas 6 veces, pero había bastado para que todos sus instintos se activaran. Había algo falso en sus sonrisas, algo calculador en la forma en que miraban los cuadros, las joyas, los activos de la familia santillana. Pero no tenía pruebas, solo instinto,
y el instinto, por más afilado que estuviera, no era admisible ante un juez. Bajó con Sebastián a la cocina, el corazón de aquella mansión de 4 plantas y 22 habitaciones, situada en una finca privada de 5 hectáreas en las colinas de Marbella. La propiedad estaba rodeada de muros de 3 metros de altura, con un sofisticado sistema de seguridad que Lourdes había estudiado meticulosamente durante su primera semana de trabajo. Cámaras en cada ángulo, sensores de movimiento en el perímetro, una puerta principal de hierro forjado con cerradura electrónica. Parecía impenetrable, pero Lourdes sabía que no existía lugar impenetrable. Solo lugares en los que nadie había intentado entrar todavía con suficiente determinación. Preparó la cena de Sebastián, puré de verduras con pollo desmenuzado, exactamente como le gustaba. El bebé comía con entusiasmo, manchándose toda la cara y riendo cada vez que Lourdes hacía sonidos graciosos. Esos momentos eran los únicos en que ella se permitía bajar completamente la guardia, olvidarse de quién había sido y simplemente ser quien quería ser, alguien que cuidaba de un niño inocente. Después de la cena le dio el baño. Sebastián chapoteaba en la bañera especial, salpicando agua por todas partes, mientras Lourdes fingía sorpresa exagerada que lo hacía reír a carcajadas. Lo envolvió en una toalla mullida con capucha de osito y lo llevó de vuelta a su habitación. Ya eran las 8 de la noche cuando lo acostó en la cuna. La habitación de Sebastián era un cuento de hadas, paredes pintadas con nubes suaves, una colección de peluches de alta calidad, un móvil musical que proyectaba estrellas en el techo. Nada era demasiado bueno para el heredero Santillana. Lourdes se sentó en la mecedora junto a la cuna y comenzó a cantar bajito, una canción de cuna colombiana que su propia abuela le había cantado cuando era niña. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Sebastián la miraba con esos ojos verdes enormes, luchando contra el sueño, pero sin querer perderse ni un segundo de la presencia de Lourdes. Finalmente, sus párpados se cerraron y su respiración se volvió profunda y acompasada. Lourdes se quedó observándolo durante largos minutos. Este bebé se había convertido en su mundo entero. Después de tanta oscuridad, tanta violencia, tanta muerte en su pasado, Sebastián era su redención, su oportunidad de hacer algo bueno, algo puro. Se levantó con cuidado y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta como siempre hacía. Su propia habitación estaba justo al lado, algo que había insistido cuando aceptó el trabajo. Necesitaba estar cerca del bebé, siempre. Bajó a la cocina para prepararse un café. La mansión estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj antiguo del recibidor y el murmullo distante del sistema de aire acondicionado. Normalmente, este silencio la relajaba, pero esta noche había algo diferente en el aire, algo que no podía identificar, pero que hacía que todos sus sentidos estuvieran en alerta máxima. Caminó hasta el panel de seguridad cerca de la puerta principal. Todas las luces estaban en verde. Perímetro seguro. Puertas cerradas. Cámaras funcionando. Todo normal. Pero Lourdes no se sentía tranquila. Regresó a la cocina y bebió su café de pie, mirando por la ventana hacia los jardines oscurecidos. Las luces exteriores creaban charcos de luz amarillenta entre las sombras. El viento movía las ramas de los naranjos. Todo parecía en orden. «Estás paranoica», se dijo en voz baja. 4 años fuera del juego y todavía ves peligros donde no los hay. Pero entonces lo vio. Un destello, apenas perceptible. Un reflejo de metal entre los arbustos del lado este del jardín, más allá del alcance directo de las luces de seguridad. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dejó la taza en el fregadero con manos firmes, apagó la luz de la cocina y se movió hacia la pared, manteniéndose en las sombras. Su corazón latía con fuerza, pero su respiración era controlada, exactamente como le habían enseñado. Esperó. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, otro destello. Esta vez en el lado oeste. Eran 2, al menos 2 personas. Y entonces comprendió con una claridad helada. Iban a entrar esta noche.
No sabía quiénes eran, ni qué querían exactamente, pero después de 8 meses de calma, la tormenta finalmente había llegado. Lourdes cerró los ojos por un segundo, respiró profundo, y cuando los abrió la empleada doméstica había desaparecido. En su lugar estaba la agente que había sobrevivido a situaciones imposibles, la mujer que había jurado no volver a matar, pero que rompería esa promesa sin dudarlo si alguien intentaba tocar a Sebastián. Subió las escaleras en silencio, cada paso calculado. Entró a su habitación y se arrodilló junto a su cama. Deslizó la mano bajo el colchón y sacó una pequeña caja de metal que había escondido allí el día que llegó a la mansión. La abrió. Dentro había una navaja táctica, un teléfono satelital encriptado con un solo número programado y una fotografía vieja de una niña sonriente. Lourdes tocó la foto con los dedos, un recordatorio de por qué había huido, de por qué no podía fallar. Guardó la navaja en el bolsillo de su pantalón, dejó el teléfono en el tocador y volvió a cerrar la caja. No necesitaba armas. Ella era el arma. Caminó hasta la habitación de Sebastián. El bebé dormía placenteramente, ajeno al peligro que se acercaba. Lourdes se acercó a la cuna y tocó suavemente su cabecita. «No dejaré que nadie te haga daño», susurró. «Te lo prometo». Porque en ese momento, Lourdes Valenzuela supo con absoluta certeza que esta iba a ser la noche más larga de su vida, y que antes del amanecer alguien iba a descubrir que la limpiadora latina era mucho más de lo que aparentaba. La tormenta estaba a punto de desatarse. El asalto nocturno. Las 11:47 de la noche marcaba el reloj cuando las luces de seguridad del perímetro este se apagaron. Lourdes lo notó de inmediato. Estaba sentada en la oscuridad de la sala de estar del segundo piso, una posición estratégica desde donde podía vigilar tanto la habitación de Sebastián como las escaleras principales y el acceso al ala este de la mansión. Había colocado el monitor del bebé en su regazo, el volumen al mínimo pero suficiente para escuchar cualquier cambio en la respiración del pequeño. Cuando las luces exteriores parpadearon y murieron, Lourdes supo que no era un fallo eléctrico casual, era profesional, calculado. Los habían cortado desde el generador auxiliar en el sótano de equipos, lo que significaba que quien estuviera allá afuera conocía la distribución de la propiedad. Se movió como una sombra hacia el panel de control secundario en el pasillo. La pantalla táctil mostraba múltiples alertas rojas, 3 cámaras offline, sensor de movimiento perimetral desactivado, sistema de alarma en modo de fallo. Alguien había hackeado la seguridad desde dentro del sistema, probablemente introduciendo un malware en las últimas semanas. Algo tan sofisticado requería recursos, conocimiento técnico y, sobre todo, tiempo de preparación. Esto no era un asalto improvisado. Era una operación planeada. Lourdes abrió el panel de emergencia y extrajo la batería de respaldo, asegurándose de que cuando intentaran usar el sistema contra ella, no funcionaría. Luego corrió en silencio hacia su habitación, tomó el teléfono satelital y marcó el único número programado. 3 tonos. 4. Nadie respondió. Maldijo en voz baja. Su antiguo contacto en la agencia, el único que sabía dónde estaba, o estaba muerto, o había decidido que ella ya no existía para ellos. Probablemente lo segundo. Cuando dejaste la unidad de la manera en que ella lo había hecho, no había vuelta atrás. Estaba sola, como siempre. Regresó corriendo a la habitación de Sebastián. El bebé seguía durmiendo, su pecho subiendo y bajando suavemente, completamente ajeno al peligro. Lourdes se arrodilló junto a la cuna y deslizó la mano bajo el colchón del pequeño. Había preparado una bolsa de emergencia hacía meses, un instinto que nunca la había abandonado. Dentro había pañales, fórmula, agua embotellada, una manta térmica y un pequeño osito de peluche que era el favorito de Sebastián. Pero no podía llevárselo todavía, no hasta que supiera con exactitud cuántos eran, dónde estaban y qué querían. Un sonido metálico resonó desde el primer piso, cristal rompiéndose. Entraron por la puerta trasera de la cocina, la más alejada de la entrada principal.
la que daba directamente al jardín de hierbas aromáticas. Lourdes había notado hace semanas que esa cerradura era la más antigua, la más vulnerable. Por supuesto que entrarían por ahí. Pasos, pesados, botas militares sobre el mármol. No intentaban ser silenciosos, lo que significaba que confiaban en que el sistema de seguridad desactivado les daba ventaja completa. Error número 1. Lourdes se deslizó fuera de la habitación de Sebastián y cerró la puerta con seguro desde afuera, usando la llave maestra que siempre llevaba en su bolsillo. La puerta era de roble macizo. No los detendría mucho tiempo, pero sí los ralentizaría. Luego se movió hacia el ala opuesta del segundo piso, manteniéndose pegada a las paredes, controlando su respiración. Las voces llegaron desde abajo, masculinas, hablando en español con acentos del sur de España. ¿Dónde está la habitación del mocoso? Segundo piso, ala este. Aguirre dijo que la empleada duerme al lado. Lourdes sintió que la sangre se le helaba en las venas. Germán Aguirre, el tutor legal. El primo que visitaba una vez al mes con sus sonrisas falsas y sus preguntas demasiado específicas sobre las rutinas de Sebastián. Él había orquestado esto. ¿Y la limpiadora?, preguntó una tercera voz, más grave. El patrón dijo que no dejáramos testigos. Es una mujer sola. La encierras en un armario, le das un golpe si se resiste, y listo. Lo importante es el crío. Aguirre quiere al bebé vivo, ¿entendido? No se cobra el rescate si está muerto. 15 millones de euros. Por un bebé. Este país está loco. Las risas resonaron obscenamente en la elegancia de la mansión. Lourdes apretó los puños, sintiendo la familiar ola de adrenalina recorrer su cuerpo. Eran 3 hombres. Armados, probablemente. Seguros de sí mismos, porque pensaban que ella era indefensa. Otro error. Los pasos comenzaron a subir las escaleras. Lourdes se movió rápidamente hacia el cuarto de limpieza al final del pasillo oeste. Abrió la puerta y tomó lo que necesitaba. Una botella de amoníaco, otra de lejía, un rollo de cuerda de tender ropa de nylon y un par de tijeras de podar que usaba para arreglar las plantas de interior. No eran las armas que hubiera preferido, pero tendría que ser suficiente. Vertió el amoníaco en el pasillo frente a la escalera secundaria, creando un charco resbaladizo e invisible en la oscuridad. Luego cortó varios tramos de cuerda y los ató estratégicamente a la altura de los tobillos, entre 2 columnas decorativas, un obstáculo que sería imperceptible hasta que fuera demasiado tarde. «¡Está cerrada con llave!», gritó una voz desde el ala este. Habían llegado a la habitación de Sebastián. El sonido de golpes violentos contra la puerta de roble resonó por toda la casa. Sebastián comenzó a llorar, su llanto agudo de miedo perforando el corazón de Lourdes como un cuchillo. «Aguanta, mi amor», susurró para sí misma. «Ya voy». «Tira la puerta abajo», ordenó la voz grave. Más golpes, más llanto. Lourdes esperó, oculta en las sombras junto a la escalera secundaria. Su respiración era controlada, sus músculos tensos como resortes. Cada segundo que pasaba era una agonía. Escuchar a Sebastián llorar sin poder correr hacia él requería toda su disciplina. Ya casi. Un último golpe tremendo y el sonido de madera astillándose. Habían roto la cerradura. El llanto de Sebastián se intensificó, ahora mezclado con gritos. El bebé estaba aterrorizado. Lourdes cerró los ojos por un segundo, bloqueando la emoción, centrándose en lo que tenía que hacer. «Aquí está. Coge al mocoso». «¿Y la mujer?» «No está aquí. Debe estar en otra habitación. Tú ve a buscarla. Nosotros bajamos con el crío al furgón». Pasos bajando por la escalera principal. 2 hombres. Uno de ellos probablemente cargando a Sebastián. Y un tercer hombre quedándose arriba para buscarla. Lourdes se movió. Rápido, silencioso, mortal. El hombre que se había quedado era alto, fornido, vestido completamente de negro con pasamontañas. Llevaba una pistola en la mano derecha mientras abría puertas con la izquierda, revisando habitaciones. Cuando llegó al cuarto de limpieza, Lourdes estaba esperando detrás de la puerta. Él entró, el cañón de la pistola por delante. Lourdes esperó hasta que estuvo 2 pasos dentro. Luego cerró la puerta de una patada.
El hombre se giró, sorprendido, pero ya era tarde. Ella le lanzó la lejía directamente a la cara. El grito fue instantáneo, gutural, mientras él se llevaba las manos a los ojos, dejando caer la pistola. Lourdes no le dio tiempo a recuperarse. Le barrió las piernas con una patada baja perfectamente ejecutada. Lo derribó al suelo y antes de que pudiera reaccionar, le clavó las tijeras de podar en el hombro, atravesando músculo pero evitando arterias. No quería matarlo. Todavía no. El hombre gritó de dolor intentando alcanzarla, pero ella ya se había movido. Recogió la pistola del suelo. Una Glock 19, 9 milímetros. Cargador lleno. Seguro puesto. Aficionados. Le dio un golpe seco con la culata en la sien. El hombre se desplomó inconsciente. 1, contó Lourdes en voz baja. Los otros 2 ya debían estar en el primer piso. Con Sebastián. No tenía tiempo. Salió corriendo del cuarto de limpieza hacia la escalera secundaria. Bajó los escalones de 3 en 3, sin hacer ruido, la pistola firmemente sujeta en su mano derecha. Todas sus alarmas internas estaban activadas, cada sentido amplificado, cada músculo preparado. Llegó al primer piso justo a tiempo para ver a 2 hombres cruzando el recibidor hacia la puerta trasera. Uno de ellos, el más grande, cargaba a Sebastián contra su pecho. El bebé lloraba desconsoladamente, su carita roja de tanto gritar, sus bracitos extendidos buscando a Lourdes. El segundo hombre, más bajo pero igualmente corpulento, caminaba detrás como protección. Llevaba un rifle de asalto colgado del hombro. Lourdes no tenía ángulo limpio para disparar sin arriesgar a Sebastián. Maldijo mentalmente. Tenía que separarlos. ¡Alto!, gritó en español, saliendo de las sombras con la pistola apuntando directamente al hombre del rifle. Su voz resonó con autoridad absoluta, la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones de vida o muerte. Suelta al bebé y sal de esta casa. Esta es tu única advertencia. Ambos hombres se congelaron, girándose lentamente hacia ella. Incluso con los pasamontañas puestos, Lourdes pudo ver la sorpresa en sus ojos. No esperaban esto. No esperaban que la empleada doméstica supiera manejar un arma. No esperaban que les hablara como un comandante militar. ¿Quién coño eres tú?, preguntó el del rifle, recuperándose de la sorpresa inicial. Soy la persona que está entre ustedes y la salida, respondió Lourdes con voz helada. Y soy la última persona a la que querrían encontrar en su camino. El hombre que cargaba a Sebastián retrocedió un paso, usando al bebé como escudo. Sebastián gritaba, lloraba, estiraba sus bracitos hacia Lourdes con desesperación. Cada segundo era un puñal en el corazón de ella, pero no podía permitirse debilidad. No ahora. Tú eres la que tiene que decidir, bonita, dijo el del rifle, empezando a levantar el arma. ¿Quieres morir por un crío que ni siquiera es tuyo? Aguirre solo pidió que te neutralizáramos, pero podemos hacerlo de manera permanente si prefieres. Lourdes sonrió. Una sonrisa fría, sin humor, que había hecho que criminales mucho más peligrosos que estos retrocedieran. Intentadlo, dijo, y entonces todo se desató en caos y violencia. Secretos del pasado. El hombre del rifle cometió el error que Lourdes había anticipado. Dudó medio segundo antes de disparar. Medio segundo fue todo lo que ella necesitaba. Se lanzó hacia un lado justo cuando el disparo resonaba en el recibidor. El proyectil, impactando en la pared de mármol detrás de donde había estado parada. Lourdes rodó sobre su hombro, se incorporó de rodillas y disparó 2 veces. No apuntó al torso, demasiado arriesgado con Sebastián cerca. Sus balas impactaron en ambas piernas del hombre del rifle. El grito fue inmediato. El rifle cayó al suelo con estrépito, mientras el hombre se desplomaba, agarrándose los muslos donde la sangre comenzaba a empapar el negro de su ropa. Lourdes ya estaba en movimiento otra vez, corriendo en zigzag hacia el otro asaltante. El hombre que sostenía a Sebastián retrocedió hacia la puerta trasera, sus ojos saltando entre Lourdes y su compañero herido en el suelo. Era más joven que el otro, probablemente 20 y pocos años. Se notaba en sus movimientos nerviosos, en la forma en que su mano libre temblaba mientras intentaba sacar su propia arma del cinturón. «No tienes que morir esta noche», dijo Lourdes,
acercándose lentamente con la Glock, apuntando directamente a su cabeza. Su voz era firme, controlada, sin rastro del miedo que cualquier persona normal sentiría. «Suelta al niño, camina hacia la puerta. Vete, olvídate de que estuviste aquí. Me matarán si regreso sin él», respondió el joven, y por primera vez esa noche, Lourdes escuchó algo de honestidad en las palabras de uno de los asaltantes. «Aguirre no perdona los fracasos». «Entonces no regreses con Aguirre», replicó Lourdes. «Hay aviones que salen de Málaga cada hora. Toma uno, desaparece, porque si no sueltas a ese bebé en los próximos 5 segundos, lo único que va a desaparecer eres tú». Sebastián seguía llorando, sus sollozos entrecortados de puro agotamiento. Su carita estaba empapada en lágrimas y mocos. Su cuerpo temblaba en los brazos del extraño. Lourdes podía sentir cada fibra de su ser gritándole que corriera hacia él, que lo arrancara de esos brazos, pero mantuvo su posición. Un movimiento precipitado podría resultar en el niño herido. 5, comenzó a contar Lourdes. 4, 3. El hombre en el suelo, el del rifle, gimió de dolor, pero logró articular: «Dispárale, idiota. Es solo una mujer». Solo una mujer. Lourdes casi sonrió ante eso. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras antes de demostrar lo equivocados que estaban? 2. El joven tomó su decisión. Con un movimiento brusco, empujó a Sebastián hacia adelante y corrió hacia la puerta trasera. Lourdes reaccionó instantáneamente, dejando caer la pistola y lanzándose hacia adelante con los brazos extendidos. Atrapó a Sebastián en el aire justo antes de que el pequeño golpeara el suelo de mármol, girando su propio cuerpo para absorber el impacto. El dolor estalló en su espalda cuando golpeó el suelo, pero lo ignoró completamente. Lo único que importaba era el niño en sus brazos. Lo apretó contra su pecho, revisándolo rápidamente con manos expertas. Sin heridas, sin sangre, asustado pero ileso. «Shh, mi príncipe, ya estoy aquí», susurró en español, besando su frente húmeda. «Ya pasó, mi amor. Ya estoy aquí». Sebastián se aferró a ella con una fuerza sorprendente para un bebé tan pequeño, sus deditos agarrando la tela de su camisa como si fuera su único ancla en medio de una tormenta. Sus sollozos comenzaron a calmarse gradualmente, reconociendo el olor, la voz, los brazos que siempre lo habían protegido. El sonido de pasos corriendo hacia la salida le recordó a Lourdes que todavía había amenazas. Se puso de pie con Sebastián todavía en brazos y recogió la Glock del suelo. El hombre del rifle intentaba arrastrarse hacia la puerta, dejando un rastro de sangre sobre el mármol inmaculado. No llegaría muy lejos con esas heridas en las piernas. Lourdes caminó hasta él y le pateó el rifle más lejos de su alcance. El hombre la miró desde el suelo, su pasamontañas ahora torcido revelando parte de su rostro. Tendría unos 40 años, piel curtida por el sol, una cicatriz vieja en la mejilla izquierda, ojos llenos de dolor y, sorprendentemente, de respeto. «¿Quién coño eres?», preguntó con voz entrecortada. Aguirre dijo que eras solo una criada colombiana, una inmigrante sin papeles que no causaría problemas. «Aguirre no sabe nada sobre mí», respondió Lourdes, meciendo suavemente a Sebastián. El niño había dejado de llorar y ahora simplemente se aferraba a ella, su carita escondida en el hueco de su cuello. «Y esa es información que llevarás a tu tumba». El hombre rió amargamente. «No vas a matarme. Si fueras a hacerlo, ya lo habrías hecho». Tenía razón, y ambos lo sabían. Lourdes había dejado atrás esa vida, esa versión de sí misma que podía apretar el gatillo sin titubear. Pero este hombre no necesitaba saber cuánto le había costado convertirse en alguien diferente. «Habla», ordenó. «¿Cuánto te pagó Aguirre? ¿Cuál era el plan completo?» El hombre se presionó las piernas, intentando contener el sangrado. Necesitaba atención médica pronto o se desangraría, y él lo sabía. 50.000 euros a cada uno, escupió finalmente. Aguirre quería que secuestráramos al crío, lo mantuviéramos en una casa segura en Estepona durante 3 días mientras él negociaba el rescate con los otros herederos.
15 millones de euros. Una vez que tuviera el dinero, íbamos a devolver al mocoso, desaparecer con nuestra parte. ¿Y yo? Te íbamos a dejar atada en un armario. Aguirre insistió en que no te matáramos porque llamaría demasiado la atención de la policía. Dijo que eras demasiado insignificante para que importaras. El hombre tosió, una flor de sangre apareciendo en sus labios. Pero no eres insignificante, ¿verdad? Peleas como agente entrenada. Te mueves como operativa militar. ¿Qué está haciendo alguien como tú cuidando bebés en Marbella? Lourdes no respondió. En su lugar caminó hacia el teléfono fijo en la mesa del recibidor, todavía sosteniendo a Sebastián con un brazo. Marcó el número de emergencias. Necesito una ambulancia y policía en Finca Los Naranjos, camino de ronda número 47, dijo cuando contestaron. Su voz era calmada, casi aburrida. Ha habido un intento de robo. 3 hombres armados, 2 heridos, 1 inconsciente en el segundo piso. Dense prisa. Colgó antes de que pudieran hacerle más preguntas. Miró al hombre en el suelo. Los paramédicos llegarán en 10 minutos. Si te quedas quieto y dejas de moverte, tal vez sobrevivas hasta entonces. Si intentas algo estúpido, te desangrarás antes de que lleguen. Tú decides. El hombre asintió débilmente, toda la pelea drenada de él junto con su sangre. Lourdes subió las escaleras, todavía cargando a Sebastián. El niño se había quedado callado, su respiración lenta y pesada contra su hombro. Necesitaba cambiarlo, alimentarlo, asegurarse de que el trauma de esta noche no lo afectara demasiado. Pero primero tenía que lidiar con el tercer asaltante. Llegó al cuarto de limpieza donde había dejado al primer hombre inconsciente. Seguía en el suelo, inmóvil. Lourdes verificó su pulso. Estable. Las tijeras todavía sobresalían de su hombro, pero la hemorragia había sido mínima. Viviría para enfrentar cargos criminales. Fue a la habitación destrozada de Sebastián. La puerta de roble macizo colgaba de las bisagras rotas, la cerradura completamente destruida. Adentro, los muebles habían sido volcados en la lucha por romper la puerta. Pero la cuna estaba intacta. Lourdes acostó cuidadosamente a Sebastián en ella, pero el niño inmediatamente comenzó a llorar otra vez, extendiendo sus brazos hacia ella. «No, mi amor, no te voy a dejar», le aseguró, levantándolo de nuevo. Era inusual que Sebastián fuera tan dependiente. Normalmente era un bebé tranquilo y adaptable. Pero después de lo que había vivido esta noche, Lourdes no podía culparlo por necesitar contacto constante. Decidió llevarlo con ella. Tomó la bolsa de emergencia que había preparado y bajó de nuevo al primer piso. Las sirenas se escuchaban a lo lejos, acercándose rápidamente. Se sentó en el sofá del salón principal, acunando a Sebastián, tarareando suavemente la misma canción de cuna de antes. El niño poco a poco comenzó a relajarse otra vez, su cuerpecito dejando de temblar. Fue entonces cuando notó el sobre blanco sobre la mesa de centro. No había estado ahí antes. Lo recogió con su mano libre y lo abrió. Dentro había una sola fotografía y una nota escrita a mano. La fotografía mostraba a una niña de unos 8 años, de pie frente a una escuela. Cabello oscuro, ojos grandes y asustados. Lourdes sintió que el mundo se detenía. Era Lucía, su hija, la hija que había tenido que dejar atrás en Bogotá hacía 4 años cuando todo se derrumbó. La nota decía: «Sabemos dónde está, sabemos a qué escuela va. Si quieres volver a verla viva, entregarás al bebé Santillana en las próximas 24 horas. Aguirre». Las manos de Lourdes temblaron mientras leía y releía las palabras. Aguirre no solo había planeado el secuestro de Sebastián, había investigado su pasado, había encontrado su punto más vulnerable, su hija, la hija que había abandonado para protegerla de los enemigos que había hecho en la agencia, la hija que vivía con su abuela en un barrio humilde de Bogotá, creyendo que su madre había muerto en operaciones, la hija que Lourdes había renunciado a conocer para mantenerla a salvo. Y ahora Germán Aguirre estaba amenazando esa seguridad. Las sirenas se detuvieron frente a la mansión. Luces rojas y azules inundaron las ventanas, voces gritando órdenes, pasos corriendo. La policía había llegado.
Lourdes miró a Sebastián en sus brazos, luego a la fotografía de Lucía en su mano. 2 niños, 2 vidas inocentes, una decisión imposible. Pero Lourdes Valenzuela no había sobrevivido a todo lo que había sobrevivido, siendo alguien que se rinde ante las decisiones difíciles. Si Aguirre quería jugar sucio, entonces descubriría exactamente qué tan sucia podía ponerse ella. Guardó la fotografía y la nota en su bolsillo justo cuando los policías irrumpieron por la puerta principal, armas desenfundadas, gritando que levantara las manos. Lourdes les sonrió calmadamente, meció a Sebastián y dijo: «Buenas noches, oficiales. Los hombres que buscan están arriba y allá». Señaló hacia el recibidor donde yacía el asaltante herido. «Yo soy Lourdes Valenzuela, la niñera, y tenemos mucho de qué hablar». Pero mientras los oficiales entraban en acción, asegurando la escena y pidiendo refuerzos, Lourdes ya estaba planeando su próximo movimiento, porque esta guerra apenas había comenzado, y Germán Aguirre estaba a punto de descubrir que había amenazado a la persona equivocada. Traición inesperada. La comisaría de la Policía Nacional en Marbella bullía de actividad cuando Lourdes entró 3 horas después del asalto. Sebastián dormía profundamente en sus brazos, envuelto en una manta suave, completamente ajeno al caos burocrático que lo rodeaba. El bebé se había negado rotundamente a separarse de ella, llorando cada vez que alguien intentaba cargarlo, así que los oficiales finalmente habían cedido y permitido que Lourdes lo mantuviera con ella durante toda la declaración. El inspector Damián Cifuentes era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, traje oscuro impecable y una mirada que sugería que había visto demasiado en sus 25 años de servicio. Se sentó frente a Lourdes en la sala de interrogatorios, una grabadora digital entre ambos, una taza de café humeante en su mano. «Señorita Valenzuela», comenzó con voz grave pero no hostil, «repasemos su declaración una vez más. Usted afirma que escuchó ruidos sospechosos aproximadamente a las 11:40 de la noche». «Sí, inspector», respondió Lourdes, ajustando la posición de Sebastián para que estuviera más cómodo. «Vi destellos en el jardín. Sabía que algo no estaba bien. Y en lugar de llamar a la policía inmediatamente decidió confrontar a 3 hombres armados usted sola». Lourdes sostuvo su mirada sin pestañear. «Mi prioridad era proteger al niño. No sabía cuánto tardarían ustedes en llegar. No podía arriesgarme». Cifuentes tomó un sorbo de café, estudiándola con esos ojos experimentados que habían interrogado a cientos de sospechosos. Según los paramédicos, uno de los asaltantes tiene 2 disparos en las piernas, tiros limpios, precisos, no letales pero completamente incapacitantes. El otro tiene una herida de objeto punzante en el hombro, también no letal. Eso requiere un control excepcional bajo presión. «Tuve suerte», dijo Lourdes simplemente. «¿Suerte?» Cifuentes dejó la taza sobre la mesa con un golpe suave pero deliberado. «Señorita Valenzuela, yo llevo más de 2 décadas en este trabajo. He visto a policías entrenados fallar bajo ese tipo de presión. He visto a soldados con años de experiencia congelarse en situaciones similares. Pero usted, una empleada doméstica de 32 años, no solo mantiene la calma, sino que desactiva a 3 criminales armados con mínimos recursos. Eso no es suerte. Eso es entrenamiento». Lourdes permaneció en silencio, meciendo suavemente a Sebastián. Sabía que este momento llegaría. Las preguntas, las sospechas. Su historia de tapadera había sido lo suficientemente sólida para conseguir el trabajo, pero no resistiría un escrutinio policial profundo si empezaban a investigar su pasado. «Verifiqué sus papeles», continuó Cifuentes, abriendo una carpeta frente a él. «Lourdes Valenzuela Moreno, ciudadana colombiana, visa de trabajo vigente, referencias de 2 familias anteriores en Madrid. Todo parece estar en orden excepto», hizo una pausa deliberada, «que llamé a esas familias. Una nunca había oído hablar de usted. La otra cerró hace 2 años y el número de contacto está desconectado». El corazón de Lourdes latió más rápido, pero su expresión no cambió. Las agencias de colocación a veces fabrican referencias. Yo necesitaba el trabajo. No lastimé a nadie.
No estoy diciendo que hiciera nada malo, señorita Valenzuela. Lo que me pregunto es, ¿quién es usted realmente? Y más importante aún, ¿por qué alguien con su conjunto de habilidades está trabajando como niñera? Antes de que Lourdes pudiera responder, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió bruscamente. Una mujer entró con paso autoritario, vestida con un elegante traje gris perla, su cabello rubio recogido en un moño sofisticado. Detrás de ella venía Germán Aguirre. Lourdes sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Aguirre tenía unos 45 años, constitución promedio, cabello castaño con entradas pronunciadas. Llevaba un traje caro, pero lo usaba con la incomodidad de alguien que preferiría ropa más casual. Sus ojos, sin embargo, eran calculadores y fríos cuando se posaron en Lourdes. «Inspector Cifuentes», dijo la mujer con voz firme, «soy Clarís Montero de Aguirre, tutora legal de Sebastián Santillana. Exijo saber por qué la empleada de mi familia está siendo interrogada como si fuera una criminal cuando acaba de salvar la vida de mi sobrino». Cifuentes se puso de pie, claramente molesto por la interrupción. «Señora Aguirre, estamos en medio de una investigación oficial. No puede simplemente entrar aquí». «Puedo y lo haré», interrumpió Clarís, acercándose a la mesa. Su atención se centró en Sebastián, dormido en brazos de Lourdes. «Dame a mi sobrino. Ha pasado por suficiente esta noche». Lourdes apretó instintivamente a Sebastián contra su pecho. El bebé se movió en sueños, gimoteando levemente ante el cambio de presión. «Está dormido. No debería despertarlo ahora». Clarís extendió los brazos. «No te estoy preguntando, empleada. Dame al niño, ahora». Hubo un momento de tensión palpable en la habitación. Germán Aguirre observaba la escena con expresión cuidadosamente neutral, pero Lourdes notó el brillo en sus ojos. Estaba disfrutando esto. Quería que ella entregara a Sebastián. Quería separarlos, lo que significaba que mantener al niño cerca de ella era exactamente lo que debía hacer. «Con todo respeto, señora Aguirre», intervino Lourdes con voz calmada pero firme, «Sebastián ha sufrido un trauma severo esta noche. Está apegado a mí en este momento porque me reconoce como su figura de seguridad. Despertarlo bruscamente y entregárselo a alguien que ve una vez al mes podría causarle más estrés psicológico». La cara de Clarís se tornó roja de indignación. «¿Cómo te atreves? Yo soy su tutora legal, su familia. Tú eres solo una empleada». «Una empleada que pasa 24 horas al día con él», replicó Lourdes. «Una empleada que conoce sus rutinas, sus miedos, sus necesidades. Una empleada que acaba de arriesgar su vida para protegerlo». Germán finalmente habló. Su voz suave pero con un tono aceitoso que hizo que la piel de Lourdes se erizara. «Inspector Cifuentes, ciertamente usted entiende nuestra preocupación. Esta mujer, cuya identidad ahora está en duda, según he escuchado, ha estado viviendo en nuestra propiedad, cuidando al heredero de una fortuna considerable. Y esta noche, coincidentemente, ocurre un intento de secuestro que ella frustra de manera extraordinariamente eficiente. ¿No le parece conveniente?» Lourdes sintió la trampa cerrándose. Aguirre estaba tratando de voltear la situación, de convertirla a ella en sospechosa, y por la expresión pensativa en el rostro de Cifuentes, la estrategia estaba funcionando. «¿Qué está insinuando, señor Aguirre?», preguntó el inspector lentamente. «Estoy insinuando que tal vez deberíamos preguntarnos si esta mujer conocía del asalto de antemano. Tal vez estaba trabajando con los criminales. Un intento de secuestro fallido que la hace parecer heroica, ganándose nuestra confianza completamente, preparando el terreno para un segundo intento más adelante». Aguirre cruzó los brazos, su expresión de preocupación tan perfectamente ensayada que Lourdes casi aplaudió. «Es solo una teoría, por supuesto, pero dado que sus referencias son falsas...» «Eso es ridículo», estalló Lourdes, permitiendo que un toque de indignación genuina coloreara su voz. «¿Por qué arriesgaría mi vida? ¿Por qué heriría a esos hombres si estuviera trabajando con ellos?» «Para establecer credibilidad», respondió Clarís con frialdad. «Los heriste pero no los mataste. Muy conveniente». Cifuentes levantó una mano pidiendo silencio. «Estos son especulaciones. Los 3 asaltantes están bajo custodia.
Cuando despierten y sean interrogados, sabremos exactamente quién los contrató y si había más personas involucradas. Lourdes vio el flash de alarma en los ojos de Germán, tan breve que si no hubiera estado observándolo específicamente, lo habría perdido. Él no quería que esos hombres hablaran, lo que significaba que probablemente ya había hecho arreglos para asegurarse de que no pudieran. «Inspector», dijo Lourdes rápidamente, «esos hombres mencionaron un nombre durante el asalto. Dijeron que alguien llamado Aguirre les había dado información sobre la distribución de la mansión, sobre las rutinas del niño». El silencio que siguió fue absoluto. Clarisse palideció. Germán se quedó completamente inmóvil, pero Lourdes pudo ver la furia ardiendo detrás de sus ojos. «Eso es una mentira absoluta», dijo Germán, con voz controlada pero tensa. «Inspector, esta mujer está claramente intentando desviar la atención de sus propias actividades criminales». «¿Por qué mencionarían nuestro apellido?», preguntó Clarisse, mirando a su marido con algo parecido a la duda en sus ojos. «Germán, porque es obvio que ella les dijo que usaran nuestro nombre», interrumpió Germán, levantando la voz por primera vez, «para crear conflicto, para sembrar desconfianza. Es una táctica clásica de manipulación». Cifuentes tomó notas en silencio, su expresión imposible de leer. Finalmente cerró su libreta y se puso de pie. «Señor y señora Aguirre, señorita Valenzuela, aquí está lo que va a pasar. Los 3 asaltantes serán interrogados en cuanto sea médicamente posible. Sus historias serán verificadas y comparadas. Mientras tanto», miró directamente a Lourdes, «usted permanecerá disponible para más preguntas. No deje la ciudad». «¿Y mi sobrino?», exigió Clarisse. «El niño permanece con su cuidadora primaria por ahora», decidió Cifuentes. «Hasta que tengamos más claridad sobre lo que sucedió y quién está involucrado, mantener su rutina normal es lo mejor para él». Germán abrió la boca para protestar, pero Clarisse le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. «Muy bien, inspector, pero estaremos monitoreando la situación muy de cerca». Mientras la pareja salía de la sala, Germán se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, directamente a Lourdes. Su expresión era neutra, pero el mensaje en sus ojos era cristalino. «Esto no ha terminado». Lourdes le sostuvo la mirada, su propia expresión igual de neutral, su propio mensaje igual de claro. «Cuenta con eso». Cuando finalmente salió de la comisaría 2 horas después, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Sebastián seguía dormido, ajeno a la guerra silenciosa que se había declarado esa noche. Lourdes sabía que tenía 24 horas. 24 horas antes de que la amenaza contra Lucía se volviera real. 24 horas para encontrar a Aguirre, detenerlo y asegurarse de que nunca pudiera lastimar a ninguno de los 2 niños que ahora dependían de ella. Subió al taxi que la esperaba, dio la dirección de la mansión y comenzó a planear, porque Lourdes Valenzuela había vuelto al juego, y esta vez jugaría para ganar. La verdad sobre la herencia. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Lourdes finalmente acostó a Sebastián para su siesta matutina. El pequeño había desayunado bien, su rutina casi normal si no fuera por la forma en que se aferraba a ella cada vez que intentaba dejarlo solo, aunque fuera por un minuto. La habitación del bebé estaba destrozada, así que Lourdes había improvisado en su propia cama, rodeando a Sebastián con almohadas para evitar que rodara. Una vez segura de que dormía profundamente, bajó a la biblioteca de la mansión. Era una habitación que rara vez usaba durante sus labores de limpieza, llena de estanterías de caoba repletas de libros antiguos, primeras ediciones y documentos familiares. Pero ahora necesitaba información, y los ricos siempre guardaban sus secretos entre sus posesiones más preciadas. Comenzó con el escritorio de Rodrigo Santillana. Estaba cerrado con llave, pero Lourdes tenía experiencia abriendo cerraduras más complejas. Un clip enderezado y 30 segundos después, el cajón se deslizó abierto. Dentro encontró carpetas organizadas meticulosamente. Estados financieros, contratos inmobiliarios, documentos de inversión. Y algo más. Un sobre de manila grueso con la palabra privado, escrita en letra manuscrita. Lourdes lo abrió y extrajo su contenido. Fotografías,
docenas de ellas. Germán Aguirre en varias ubicaciones, siempre con diferentes personas. En un casino en Mónaco, en un yate en el Mediterráneo, en lo que parecía ser un almacén industrial en las afueras de alguna ciudad. Pero lo más revelador eran las fotografías que mostraban transferencias bancarias capturadas desde la pantalla de una computadora. Millones de euros moviéndose de cuentas offshore a través de empresas fantasma. Y en cada transacción, el nombre de Germán Aguirre aparecía en los documentos de autorización. Rodrigo había estado investigando a su primo. Lourdes continuó revisando el material. Encontró un cuaderno con notas escritas a mano, la caligrafía apresurada de alguien documentando descubrimientos urgentes. 15 de marzo. Germán solicitó acceso al fideicomiso familiar. Le negué la petición. Se puso furioso. Mencionó que Valentina y yo no apreciamos las oportunidades cuando las vemos. 3 de abril. Clarice me llamó preguntando sobre las pólizas de seguro de vida. Dijo que era solo curiosidad sobre nuestros planes financieros. Algo no encaja. 28 de mayo. Contraté a un investigador privado. Las deudas de juego de Germán son peores de lo que pensaba. Debe casi 2 millones de euros a prestamistas en Málaga y Sevilla. Gente peligrosa. 10 de junio. El investigador encontró algo perturbador. Germán ha estado en contacto con Esteban Varela, conocido por facilitar soluciones permanentes a problemas financieros. No puedo ignorar esto. 15 de junio. Voy a cambiar mi testamento. Germán no puede ser tutor de Sebastián. La entrada terminaba abruptamente. 3 días después, Rodrigo y Valentina estaban muertos. Lourdes sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no había sido un accidente. Germán Aguirre había asesinado a los padres de Sebastián para acceder a la fortuna del bebé, y había estado dispuesto a esperar, administrando la herencia como tutor legal, desviando fondos poco a poco hasta que Sebastián cumpliera 18 años. Pero algo había cambiado. Tal vez sus deudas se habían vuelto inmanejables. Tal vez los prestamistas ya no aceptaban pagos parciales. El plan había evolucionado. Secuestrar al bebé, cobrar un rescate de la propia herencia que administraba y luego, probablemente, asegurarse de que Sebastián nunca llegara a su primer cumpleaños. El teléfono móvil de Lourdes vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo contenía una imagen. Lucía saliendo de su escuela en Bogotá, una flecha roja digital apuntando directamente a su cabeza. El mensaje que seguía era breve. 16 horas restantes. Trae al niño a la dirección que te enviaremos. Sola, o tu hija desaparece. Lourdes apretó el teléfono con tanta fuerza que la pantalla crujió. Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. No podía permitir que las emociones nublaran su juicio. Lucía estaba en peligro, sí, pero Aguirre necesitaba mantenerla viva como moneda de cambio. Tenía tiempo, no mucho, pero suficiente. Tomó fotografías de todos los documentos con su teléfono. Luego devolvió todo a su lugar y cerró el escritorio. Necesitaba más información, específicamente sobre ese tal Esteban Varela. Subió rápidamente a verificar a Sebastián. Seguía durmiendo tranquilamente, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. Lourdes besó su frente suavemente y bajó a la cocina. Marcó un número que no había usado en 2 años. El teléfono timbró 5 veces antes de que una voz masculina, áspera por el cigarrillo y la desconfianza, contestara. ¿Quién es? Fantasma, dijo Lourdes, usando su antiguo nombre código. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Fantasma está muerta, respondió finalmente el hombre. Murió en Medellín hace 4 años. Los fantasmas no mueren, Óscar. Solo desaparecen hasta que los necesitan otra vez. Otro silencio. Luego una risa seca, sin humor. Maldición. ¿Realmente eres tú? Óscar Benavides había sido su contacto en operaciones internacionales, el intermediario entre la agencia colombiana y las redes de inteligencia europeas. Si alguien podía darle información sobre criminales españoles sin hacer preguntas incómodas, era él. Necesito información. Esteban Varela. Opera en la Costa del Sol. Negocios sucios. Varela. Óscar silbó bajito.
Ese nombre sí que trae recuerdos. Varela es un facilitador, pero del tipo más peligroso. No ensucia sus propias manos. Tiene una red de contactos que hacen el trabajo por él. Sicarios, falsificadores, hackers. Si necesitas que algo o alguien desaparezca en España, Varela es tu hombre. ¿Dónde puedo encontrarlo? Eso va a costarte. No estoy en el negocio de la caridad, fantasma. Te debo una desde Lisboa, recordó Lourdes. Aquella noche en el almacén del puerto. Óscar gruñó. Maldita sea. Sí, me salvaste el pellejo entonces. Está bien, estamos en paz. Varela tiene un club nocturno en Puerto Banús. Se llama Elite. Va ahí todas las noches después de las 11. Pero escúchame bien, fantasma. Ese tipo está conectado con gente muy pesada. Fiscales, políticos, policías. Si te metes con él... Entiendo los riesgos. ¿En qué demonios te metiste? Es complicado y personal. Las cosas personales son las que te hacen terminar muerta de verdad. Ten cuidado. Óscar colgó. Lourdes verificó la hora. Tenía aproximadamente 13 horas antes del plazo de Aguirre. El club abriría en 9 horas. Tiempo suficiente para prepararse, pero tenía que ser inteligente. No podía simplemente irrumpir en el club y exigir información. Necesitaba un plan. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Caminó cautelosamente hacia la puerta principal, verificando primero por la mirilla. Un hombre joven, 20 y tantos años, vestido con uniforme de mensajería. Llevaba un sobre acolchado. Lourdes abrió la puerta solo una rendija, manteniendo el cuerpo detrás del marco. ¿Sí? Entrega para Lourdes Valenzuela. Firme aquí, por favor. Firmó con un nombre falso y tomó el sobre. El mensajero se marchó sin decir nada más. Lourdes cerró y aseguró la puerta. Luego abrió el sobre cuidadosamente. Dentro había un teléfono móvil básico, prepago, y una nota mecanografiada. Este dispositivo es seguro. A las 15:00 horas recibirás instrucciones. Síguelas al pie de la letra o las consecuencias serán permanentes. No involucres a la policía. No intentes ser heroica. Entrega al niño y recupera a tu hija. Es simple. No había firma, pero no la necesitaba. Aguirre estaba apretando el cerco. Lourdes subió nuevamente a su habitación donde Sebastián comenzaba a despertarse. El bebé la vio y sonrió, estirando sus bracitos. Ese gesto simple, esa confianza absoluta, casi rompió algo dentro de ella. «Mi príncipe hermoso», susurró, levantándolo y abrazándolo. «Te prometo que nadie va a lastimarte, ni a ti ni a tu familia». Sebastián balbuceó algo ininteligible, agarrando un mechón del cabello de Lourdes con sus deditos. Ella lo besó en la frente, aspirando ese aroma a bebé que se había vuelto tan familiar y preciado. Pasó la siguiente hora alimentando a Sebastián, jugando con él, manteniéndolo feliz y distraído mientras su mente trabajaba a toda velocidad en múltiples planes simultáneamente. Necesitaba proteger a ambos niños. Necesitaba exponer a Aguirre. Y necesitaba hacerlo todo antes de que el tiempo se acabara. A las 3 en punto, el teléfono prepago vibró. Un mensaje con una dirección: Almacén 47, Polígono Industrial San Pedro, 23:00 horas. Trae al niño. Ven sola. Lourdes miró la dirección. Conocía ese polígono industrial. Estaba en las afueras de Marbella, un área abandonada donde los negocios legítimos habían cerrado hacía años. El lugar perfecto para un intercambio o para una ejecución. No tenía intención de llevar a Sebastián a esa trampa, pero tenía que hacer que Aguirre creyera que lo haría. Marcó otro número, este perteneciente a Marisol Herrera, una enfermera jubilada que vivía en el pueblo cercano y que ocasionalmente ayudaba con Sebastián cuando Lourdes necesitaba hacer compras. Era una mujer de 60 años, maternal, completamente confiable. Marisol, necesito un favor urgente. ¿Puedes venir a cuidar a Sebastián esta noche? Tengo una emergencia familiar. Por supuesto, querida. ¿Estás bien? Vi las noticias sobre el asalto. Estoy bien, pero necesito que esto quede entre nosotras. Llegarás a las 8. No le abras la puerta a nadie excepto a mí o a la policía. ¿Entendido? Sí, no te preocupes.
El pequeño estará seguro conmigo. Lourdes colgó y miró a Sebastián, que la observaba con esos ojos verdes enormes, como si supiera que algo importante estaba por suceder. «Voy a arreglar esto», le prometió. «Y cuando termine, tú estarás a salvo. Tu verdadera familia, la que te amaba, será vengada. Y el hombre que los mató pagará por cada lágrima que te hizo derramar esta noche». Sebastián sonrió y le tocó la cara con su manita regordeta, ajeno al juramento que acababa de hacerse sobre su vida. Lourdes pasó las siguientes horas preparándose. Revisó cada arma improvisada que podía crear con lo que tenía en la mansión. Preparó rutas de escape alternativas. Memorizó los planos del polígono industrial que encontró en línea. Y lo más importante, elaboró un plan que requeriría timing perfecto, coraje absoluto y una buena dosis de la suerte que había mantenido con vida durante todos estos años. Cuando Marisol llegó a las 8 en punto, Lourdes le dio instrucciones detalladas. La habitación donde debía quedarse con Sebastián, el número de emergencia del inspector Cifuentes que debía llamar si algo salía mal, la rutina exacta del bebé para mantenerlo tranquilo. «Lourdes», dijo Marisol agarrando su mano con preocupación genuina en sus ojos arrugados, «sea lo que sea que vayas a hacer, ten cuidado. Ese niño te necesita». «Lo sé», respondió Lourdes suavemente. «Por eso tengo que hacer esto». Se despidió de Sebastián con un beso largo en la frente, memorizando cada detalle de su carita, preparándose mentalmente para la posibilidad de que fuera la última vez. Luego salió de la mansión, subió al automóvil que rara vez usaba y condujo hacia Puerto Banús. Era hora de tener una conversación con Esteban Varela. Y después, una cita en el almacén con Germán Aguirre. Esta noche, todo terminaría. De una forma u otra. Protegiendo al inocente, el Club Elite pulsaba con música electrónica mientras Lourdes pagaba la entrada exorbitante sin pestañear. Había dejado atrás la ropa sencilla de empleada doméstica y ahora vestía un ajustado vestido negro que había encontrado en el armario de Valentina Santillana, tacones que agregaban 10 centímetros a su altura y maquillaje que transformaba su rostro en una máscara de sofisticación urbana. Su cabello caía en ondas brillantes sobre sus hombros desnudos. Parecía exactamente lo que pretendía ser, una mujer de dinero buscando diversión en uno de los lugares más exclusivos de la Costa del Sol. El interior del club era un despliegue obsceno de riqueza. Luces láser atravesaban el humo artificial, creando un ambiente casi onírico. Sofás de cuero blanco rodeaban mesas bajas donde grupos de hombres y mujeres bebían champán que costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. La pista de baile estaba repleta de cuerpos moviéndose al ritmo ensordecedor. Lourdes se dirigió al bar, consciente de las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. Ordenó un martini que no tenía intención de beber y estudió la sala con cuidado, usando el espejo detrás del bar para observar sin parecer obvia. Lo encontró en menos de 5 minutos. Esteban Varela estaba sentado en un reservado elevado en la parte trasera del club, una posición que le permitía observar todo el establecimiento. Tendría unos 50 años, cabello negro peinado hacia atrás con gel, traje gris perfectamente cortado y una colección de anillos de oro que capturaban la luz con cada movimiento de sus manos. 3 hombres corpulentos flanqueaban su mesa, claramente seguridad personal. A su lado 2 mujeres jóvenes reían exageradamente ante algo que había dicho, sus copas de champán burbujeando ignoradas mientras competían por su atención. Acercarse directamente sería suicida. Los guardaespaldas la detendrían antes de que pudiera decir una palabra. Necesitaba otra aproximación. Lourdes esperó, observando. 15 minutos después, una de las chicas se levantó tambaleándose ligeramente, claramente habiendo bebido más de la cuenta, y se dirigió hacia los baños. Lourdes la siguió. El baño de mujeres era tan ostentoso como el resto del club, todo mármol negro y espejos con marco dorado. La chica estaba frente al lavabo, retocándose el rímel corrido. Lourdes se colocó en el lavabo contiguo. «Ese vestido es increíble», comentó casualmente en español. «¿Gucci?» La chica la miró, evaluándola.
Tendría unos 23 años, rubia platinada, pestañas postizas exageradas. Versace, corrigió con orgullo alcohólico. Regalo de Esteban. Tienes suerte, dijo Lourdes, aplicándose brillo labial frente al espejo. Esteban Varela es un hombre generoso, o eso he escuchado. ¿Lo conoces? Los ojos de la chica se iluminaron con interés competitivo. De reputación. Estoy buscando hacer negocios con él, pero es difícil conseguir una reunión con alguien tan importante. La chica rió, claramente halagada por ser vista como alguien con acceso. Esteban no habla con cualquiera. Tiene que haber una introducción apropiada. Recomendaciones. Entiendo completamente. Lourdes guardó el brillo labial en su pequeño bolso de mano. Es solo que tengo algo que creo que le interesaría. Información sobre una oportunidad muy lucrativa. Pero si no hay forma de acercarme. Se encogió de hombros elegantemente, como si no importara. El alcohol y la vanidad hicieron su trabajo. Yo podría presentarte, ofreció la chica, inclinándose hacia adelante conspiratorialmente. Pero tendrías que ser discreta. Esteban odia las sorpresas. Por supuesto, soy la discreción personificada. 10 minutos después, Lourdes estaba de pie frente al reservado de Varela, la chica borracha haciendo introducciones con demasiado entusiasmo. Uno de los guardaespaldas ya había avanzado, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola oculta bajo su chaqueta. Esteban, cariño, esta es... Perdón, ¿cómo dijiste que te llamabas? Valentina, mintió Lourdes suavemente, usando el nombre de la madre muerta de Sebastián. Valentina Córdoba. Varela levantó una mano, deteniendo a su guardaespaldas. Sus ojos negros y calculadores como los de una serpiente recorrieron a Lourdes de pies a cabeza, evaluando, midiendo, buscando amenazas o debilidades. No te conozco, dijo finalmente, su voz suave, pero con un filo peligroso. Y no hago negocios con desconocidos. Me conoces, respondió Lourdes, manteniendo su voz igualmente suave. O al menos, conoces el apellido. Mi difunto esposo era Rodrigo Santillana. El cambio en la expresión de Varela fue mínimo, pero Lourdes lo captó. Un destello de reconocimiento, de interés, de algo más. Precaución. Siéntate, ordenó, gesticulando hacia el espacio junto a él. Las dos chicas recibieron una señal no verbal y se levantaron inmediatamente, alejándose hacia la pista de baile. Lourdes se sentó con movimientos gráciles, cruzando las piernas, perfectamente cómoda en terreno peligroso. Los guardaespaldas se mantuvieron cerca, pero Varela los ignoró, concentrándose completamente en ella. Pensé que la viuda Santillana había muerto junto con su marido. Mucha gente piensa muchas cosas que no son ciertas, respondió Lourdes, aceptando la copa de champán que él le ofreció pero sin beber. Como que la explosión en el yate fue un accidente. Varela no mordió el anzuelo, su expresión permaneciendo neutral. Terrible tragedia. Leí sobre eso en los periódicos. ¿Qué te trae a mi club, señora Santillana? Germán Aguirre. Esta vez la reacción fue más evidente. Varela se reclinó levemente, sus dedos tamborileando sobre la mesa en un ritmo lento y pensativo. Ese es un nombre que no esperaba escuchar esta noche. Apuesto a que no, especialmente considerando que él te contrató para organizar la muerte de mi esposo y luego intentó un secuestro en mi residencia hace 24 horas. Los guardaespaldas se tensaron, pero Varela simplemente sonrió. Era una sonrisa fría, vacía de humor genuino. Esas son acusaciones muy serias y muy peligrosas de hacer sin pruebas. Tengo pruebas. Lourdes sacó su teléfono y le mostró una de las fotografías que había tomado esa mañana. Germán y Varela reuniéndose en lo que parecía ser un almacén. Y tengo los cuadernos de mi esposo, documentando cada transacción sucia de Aguirre, cada conexión, incluyendo la tuya. Varela observó la fotografía con expresión inescrutable. Luego le devolvió el teléfono. Incluso si lo que dices fuera cierto, ¿qué ganas tú viniendo aquí? ¿Venganza? ¿Justicia? Esas son palabras bonitas pero vacías en nuestro mundo. Quiero información, dijo Lourdes directamente, y quiero que te retires del juego. Esta noche,
Aguirre espera que lleve a mi hijo a un intercambio en el polígono industrial San Pedro. Tiene a alguien importante para mí como rehén. Sé que tú facilitaste los contactos, conseguiste a los hombres. Quiero que me digas exactamente qué planea hacer. ¿Y por qué haría eso? Lourdes se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro letal. Porque si no lo haces, enviaré todas las pruebas que tengo al inspector Damián Cifuentes de la Policía Nacional. Y no solo las pruebas sobre Aguirre, también las tuyas. Tengo documentos que vinculan tu club con lavado de dinero, tráfico de armas, falsificación, suficiente para enviarte a prisión por el resto de tu miserable vida. La tensión en el reservado se volvió palpable. Los guardaespaldas miraron a Varela esperando órdenes. Lourdes sintió sus músculos prepararse para la acción, calculando cuántos podría neutralizar antes de que la alcanzaran. 2, tal vez 3 si tenía suerte, pero probablemente no los 4. Entonces Varela hizo algo inesperado. Rió. Una risa genuina, casi admirativa. Tienes agallas, se lo concedo. Vienes a mi territorio, me amenazas en mi propia cara y lo haces con la confianza de alguien que ha estado en situaciones peores. Se inclinó hacia adelante, estudiándola con nueva intensidad. ¿Quién eres realmente? Porque ninguna viuda afligida se mueve como tú te mueves. Alguien que protege lo que es suyo, respondió Lourdes. Eso es todo lo que necesitas saber. Varela la observó durante largos segundos. Entonces asintió lentamente, como si hubiera llegado a una decisión. Muy bien, te daré la información. No por tus amenazas, sino porque Aguirre es un cliente problemático que ha atraído demasiada atención innecesaria. El negocio funciona mejor en las sombras y él ha sido cualquier cosa menos discreto. Tomó un sorbo de su bebida. El plan es simple. Tú llegas al almacén con el niño. Aguirre te entrega a tu rehén. Realizan el intercambio. Y entonces me mata, completó Lourdes. Y entonces te mata, confirmó Varela sin emoción. A ti y a tu rehén. No puede permitirse testigos. El niño será transportado a un lugar seguro, donde Aguirre podrá acceder al fideicomiso familiar como único tutor sobreviviente. En 6 meses, el niño tendrá un accidente. Herencia completa para Aguirre. Lourdes sintió la furia arder en su pecho, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Cuántos hombres tendrá? 6. Armados, profesionales, no como los idiotas que envió a tu mansión. Varela se reclinó. No tienes oportunidad sola. Mi consejo, toma a tu hijo y desaparece. Sal del país esta noche. Aguirre eventualmente encontrará otro objetivo. No es una opción. Entonces morirás esta noche. Varela se encogió de hombros. Una lástima. Me caes bien. Lourdes se puso de pie alisando su vestido. Una última cosa. ¿Dónde está reteniendo a mi rehén? Varela titubeó, entonces suspiró. En un apartamento en Fuengirola, edificio Torres del Mar número 23, pero está vigilado. 2 hombres. Gracias por tu cooperación. Lourdes se dio la vuelta para irse. Espera, la voz de Varela la detuvo. Ella giró. Si por algún milagro sobrevives esta noche, considera que mi deuda contigo está saldada. Las pruebas que mencionaste se quedarán conmigo, prometió Lourdes, a menos que me des una razón para usarlas. Varela asintió lentamente. Entendido. Y señora Santillana, una advertencia. Aguirre puede parecer un hombre de negocios débil, pero es más peligroso de lo que crees. Los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. Lo sé, respondió Lourdes. Yo también. Salió del club a la noche mediterránea. El contraste entre el calor sofocante del interior y la brisa marina fresca era como despertar de una pesadilla a otra. Verificó su teléfono. Las 22:15. Tenía 45 minutos antes de la cita en el almacén, pero primero tenía que hacer una parada en Fuengirola. Subió a su automóvil y condujo con velocidad controlada hacia el sur. El edificio Torres del Mar era una estructura moderna frente al mar, el tipo de lugar donde los turistas adinerados alquilaban apartamentos de vacaciones.
Lourdes estacionó 2 calles más allá y caminó de regreso, manteniéndose en las sombras. Encontró el apartamento 23 en el segundo piso. A través de la ventana parcialmente abierta, pudo ver 2 figuras masculinas sentadas frente a un televisor, cerveza en manos, completamente relajados, confiados de que nadie sabía dónde estaban. Error. Lourdes rodeó el edificio hasta la escalera de incendios trasera. Subió silenciosamente, sus movimientos fluidos y precisos. Llegó a la ventana del apartamento y se asomó con cuidado. Dentro, en una habitación separada con la puerta entreabierta, pudo ver una figura sentada en una silla. Mujer joven, manos atadas, cabello oscuro tapándole la cara. Su corazón casi se detuvo. Lucía. Excepto que cuando la chica levantó la cabeza, Lourdes se dio cuenta de su error. No era Lucía. Era demasiado mayor, tal vez 16 o 17 años, pero el parecido era inquietante, claramente elegida específicamente para manipularla emocionalmente. Aguirre había hecho su tarea, había encontrado fotografías viejas de Lucía, había proyectado cómo se vería ahora y había conseguido un señuelo convincente. La chica probablemente era una víctima también, alguien de la calle a quien habían pagado o forzado a participar. Lourdes sintió alivio y furia en igual medida. Lucía estaba a salvo. Pero eso significaba que había estado persiguiendo una mentira todo este tiempo. Decidió actuar. Forzó la ventana abierta y entró al apartamento con movimientos silenciosos. Los 2 hombres todavía estaban absortos en el televisor, ajenos a su presencia. Lourdes se movió como una sombra hasta quedar detrás de ellos. «Buenas noches, caballeros», dijo suavemente. Ambos se giraron sobresaltados, alcanzando sus armas, pero Lourdes ya estaba en movimiento. Una patada lateral conectó con la sien del primero, dejándolo inconsciente instantáneamente. El segundo logró ponerse de pie, pero ella le barrió las piernas y lo inmovilizó con una llave de brazo que lo hizo gritar de dolor. «Cállate, o te lo rompo», siseó. «¿Quién es esa chica?» «No sé su nombre», jadeó el hombre. «Aguirre nos la trajo. Dijo que solo la cuidáramos». Lourdes aumentó la presión. «¿Es colombiana?» «No lo sé. Por favor, me estás rompiendo el brazo». Lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. Luego corrió hacia la habitación donde estaban reteniendo a la chica. La joven la miró con ojos enormes, llenos de terror. «Tranquila», dijo Lourdes en voz baja, desatando sus cuerdas. «¿Estás herida?» La chica negó con la cabeza, temblando. Me dijeron que solo tenía que sentarme aquí, que iban a pagar. Estás a salvo ahora. Sal del edificio y ve directamente a la policía. ¿Entiendes?» La chica asintió frenéticamente y salió corriendo del apartamento. Lourdes verificó su teléfono. Las 22:50. 10 minutos para llegar al almacén. Era hora del enfrentamiento final. El enfrentamiento final. El polígono industrial San Pedro era un cementerio de ambiciones comerciales fallidas. Almacenes abandonados se alzaban como gigantes de hormigón bajo la luz anémica de las pocas farolas que todavía funcionaban. Maleza crecía entre las grietas del asfalto roto y el olor a humedad y óxido impregnaba el aire nocturno. Lourdes estacionó su vehículo a 3 manzanas de distancia del almacén 47, en una posición que le permitiría escapar rápidamente si las cosas salían mal. Había cambiado el vestido elegante por ropa oscura y práctica, pantalones negros, camisa de manga larga también negra, botas militares que había encontrado en el armario de Rodrigo. Se había recogido el cabello en una cola apretada. Verificó su equipo. La Glock que había tomado del asaltante, completamente cargada, una navaja táctica en su bota derecha, un pequeño espejo de maquillaje que podría usar para ver alrededor de esquinas, y su teléfono con las fotografías de todas las pruebas contra Aguirre, configurado para enviarse automáticamente al inspector Cifuentes si ella no desactivaba el temporizador cada hora. Las 22:57, 3 minutos antes de la hora acordada. Se acercó al almacén usando las sombras como cobertura, moviéndose con la precisión de alguien entrenado en infiltración urbana.
El almacén 47 era una estructura de 2 pisos, ventanas rotas en el nivel superior, una puerta de carga metálica corroída en la parte frontal. 2 furgonetas negras estaban estacionadas cerca de la entrada. Lourdes rodeó el perímetro, buscando puntos de acceso alternativos. Encontró una ventana lateral en el primer piso, lo suficientemente baja como para alcanzarla. Se impulsó hacia arriba con facilidad silenciosa y se deslizó al interior. Aterrizó en una oficina abandonada, papeles viejos esparcidos por el suelo, muebles volcados cubiertos de polvo. A través de la puerta entreabierta podía ver el área principal del almacén, un espacio enorme y vacío excepto por algunas cajas de madera apiladas y en el centro una sola silla metálica bajo un foco industrial que colgaba del techo. Teatral. Aguirre había visto demasiadas películas. Voces llegaron desde abajo. Lourdes se acercó al borde de la oficina elevada, manteniéndose oculta detrás de una columna, y observó. Germán Aguirre estaba de pie cerca de la silla, revisando su reloj con impaciencia. Vestía un traje oscuro que se veía fuera de lugar en el ambiente industrial. 6 hombres se distribuían estratégicamente alrededor del espacio, todos armados con pistolas o rifles cortos. Profesionales, como Varela había advertido. Se movían con economía de movimiento, constantemente escaneando, nunca completamente relajados. Clarisse no estaba presente. Interesante. O ella no sabía sobre este encuentro, o era lo suficientemente inteligente como para mantener distancia de la parte más sucia del plan. Uno de los hombres se acercó a Aguirre. Son las 11:02. No ha venido. Vendrá, respondió Aguirre con confianza. Tiene demasiado que perder. ¿Y si llamó a la policía? No lo hará, la conozco. Es una de esas personas estúpidamente nobles que piensan que pueden resolver todo solas. Aguirre sonrió con desprecio. La nobleza es predecible, y lo predecible es explotable. Lourdes sintió una fría determinación cristalizarse en su pecho. Este hombre había asesinado a 2 personas buenas. Había intentado secuestrar a un bebé inocente. Había usado a una chica como señuelo, manipulando los miedos más profundos de Lourdes sobre su propia hija. Y ahora planeaba matarla a ella también, simplemente porque se interponía en su camino hacia el dinero. Algunos hombres no merecían misericordia. Algunos hombres solo entendían el lenguaje de la fuerza. «Estoy aquí, Aguirre». La voz de Lourdes resonó desde las sombras de la oficina elevada. Todas las armas se levantaron instantáneamente, apuntando hacia su ubicación general, pero sin verla todavía. Aguirre levantó una mano, deteniendo a sus hombres antes de que dispararan ciegamente. «Señorita Valenzuela, qué puntual. ¿Dónde está el niño?» «A salvo», respondió Lourdes, todavía oculta. «Muy lejos de aquí. ¿Dónde está mi hija?» «También a salvo, por ahora». Aguirre miró hacia las sombras, intentando localizarla. «Pero eso puede cambiar muy rápidamente si no cooperas. Baja aquí. Hablemos como personas civilizadas». «Las personas civilizadas no asesinan matrimonios jóvenes por dinero», replicó Lourdes. «Las personas civilizadas no secuestran bebés». La máscara de compostura de Aguirre se agrietó levemente. «No sé de qué hablas. Rodrigo y Valentina murieron en un accidente, una tragedia terrible». «Una tragedia que organizaste con la ayuda de Esteban Varela», contradijo Lourdes. «Tengo los cuadernos de Rodrigo, todas sus notas sobre tus deudas de juego, tus conexiones criminales, y tengo fotografías de ti reuniéndote con Varela. ¿Quieres saber qué más tengo? Registros bancarios que muestran cómo has estado desviando fondos del fideicomiso de Sebastián. 2 millones de euros en los últimos 8 meses. Aguirre se quedó muy quieto. Cuando habló, su voz era peligrosamente baja. «Parece que has sido una empleada muy ocupada. Parece que has sido un tutor muy corrupto. ¿Y qué planeas hacer con esa información? Si me matas esta noche, nunca verás a tu hija otra vez. Si vas a la policía para cuando procesen las órdenes de arresto, ella estará muerta. Estás atrapada, Valenzuela. La única salida es cooperar». Lourdes sonrió en la oscuridad. «Hay un pequeño problema con tu plan, Aguirre. Mi hija no está en Colombia.
De hecho, ni siquiera sé dónde está. Hace 4 años, cuando dejé mi vida anterior, corté todo contacto. Le di una nueva identidad, una nueva familia adoptiva, un nuevo nombre. Ni siquiera yo sé cómo encontrarla. Así que tus amenazas son vacías. La mentira salió con tanta convicción que incluso Lourdes casi se la creyó. La verdad era más complicada, pero Aguirre no necesitaba saberlo. «Estás mintiendo», dijo Aguirre, pero había incertidumbre en su voz ahora. «¿Lo estoy? Entonces explícame por qué la chica que tenías en Fuengirola no es colombiana. Es española, probablemente de algún centro de acogida local. Buen intento de manipulación psicológica, pero hiciste tu tarea a medias». Aguirre maldijo en voz baja. Uno de sus hombres se acercó, susurrando algo al oído. Aguirre asintió bruscamente. «Muy bien. Nuevo plan. Baja aquí ahora o empezaré a ejecutar a mis propios hombres hasta que lo hagas. Y luego iré directamente a esa mansión y le meteré una bala en la cabeza a ese mocoso que tanto te importa». «No llegarás ni cerca de Sebastián», prometió Lourdes, «pero tienes razón en una cosa, es hora de terminar con esto». Salió de las sombras, pero no bajó las escaleras como esperaba Aguirre. En su lugar, disparó 2 veces hacia el foco industrial que iluminaba el centro del almacén. El vidrio explotó, sumergiendo el espacio en oscuridad casi total. El caos estalló instantáneamente. Los hombres de Aguirre abrieron fuego hacia donde habían visto el destello de su arma. Pero Lourdes ya se había movido, rodando hacia un lado y bajando por una escalera de servicio lateral. Las balas impactaban en paredes y columnas, chispas iluminando brevemente la oscuridad. Lourdes usó cada sombra, cada columna, cada pedazo de cobertura. Se movió con fluidez letal, aprovechando que sus ojos se habían adaptado a la oscuridad mientras los de ellos todavía estaban ajustándose. Disparó 3 veces, cada bala encontrando su objetivo. 3 gritos, 3 cuerpos cayendo. «¡Enciendan las linternas!», gritó uno de los hombres. Haces de luz comenzaron a atravesar la oscuridad, buscándola. Pero Lourdes no estaba donde esperaban. Había rodeado por completo, posicionándose detrás de ellos. Neutralizó al cuarto hombre con un golpe en la nuca con la culata de su pistola. El quinto giró justo a tiempo para verla, pero no lo suficientemente rápido. Una patada en la rodilla lo derribó. Un segundo golpe lo dejó inconsciente. Quedaban 2, Aguirre y un último guardaespaldas. El guardaespaldas era bueno, muy bueno. Anticipó su movimiento y esquivó, girando para apuntarle con su arma. Lourdes se lanzó hacia adelante en lugar de retroceder, cerrando la distancia antes de que pudiera disparar. Lucharon en silencio mortal, cada movimiento precisamente calculado, cada golpe diseñado para incapacitar. Él era más fuerte, ella era más rápida. Él tenía entrenamiento militar, ella tenía experiencia en operaciones encubiertas. El combate duró quizás 30 segundos que se sintieron como una eternidad, hasta que Lourdes encontró una apertura y hundió su navaja táctica en su hombro. No fue un golpe mortal, pero fue suficiente. El hombre gritó y se desplomó. Lourdes recogió su linterna caída y la apuntó directamente hacia donde había estado Aguirre. El espacio estaba vacío. Había huido. El sonido de un motor arrancando le confirmó su sospecha. Lourdes corrió hacia la puerta de carga justo a tiempo para ver una de las furgonetas negras derrapando fuera del almacén, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Maldijo con vehemencia. Aguirre había escapado, pero había dejado algo atrás. Lourdes encontró su maletín cerca de la silla en el centro. Lo abrió. Dentro había documentos, un portátil y, lo más importante, un teléfono móvil. Lo encendió, sin contraseña. Otro error de Aguirre. Comenzó a revisar los mensajes y llamadas recientes. Había uno particularmente revelador de hace 3 horas. El inspector Cifuentes está haciendo demasiadas preguntas. Puede que necesitemos acelerar el plan. Si la empleada no coopera esta noche, activamos el plan B. El contacto en la Interpol puede hacerla desaparecer del sistema. Contacto en Interpol. Aguirre tenía conexiones más profundas de lo que había anticipado. Lourdes fotografió cada documento en el maletín, cada mensaje en el teléfono. Luego llamó al único número que sabía que podía confiar.
Inspector Cifuentes. Inspector, habla Lourdes Valenzuela. Necesito que venga al almacén 47 en el Polígono Industrial San Pedro, ahora, y traiga refuerzos. Tengo 5 hombres incapacitados que necesitan atención médica y arresto, y tengo pruebas suficientes para encerrar a Germán Aguirre por asesinato y conspiración. Hubo una pausa. ¿Qué has hecho, Valenzuela? Mi trabajo, el que ustedes deberían haber hecho hace 8 meses cuando Rodrigo y Valentina Santillana murieron en circunstancias sospechosas. Llegaré en 15 minutos, no te muevas de ahí. Lourdes colgó y miró alrededor del almacén oscurecido. Los hombres de Aguirre gemían en varios estados de conciencia. Ninguno representaba ya una amenaza. Había ganado esta batalla, pero Aguirre todavía estaba libre, y hombres desesperados con conexiones peligrosas eran impredecibles. Esta guerra todavía no terminaba. La cacería Lourdes no esperó a que llegara Cifuentes. Sabía exactamente a dónde iría Aguirre, a la mansión. Era su última carta, su única oportunidad de recuperar control sobre la situación. Si conseguía a Sebastián, todavía tendría algo con qué negociar. Corrió hacia su vehículo y arrancó con las llantas chirriando. La distancia desde el polígono industrial hasta la finca Los Naranjos normalmente tomaba 20 minutos. Lourdes lo hizo en 12, ignorando cada señal de tráfico, cada límite de velocidad. Marcó el número de Marisol mientras conducía. 1, 2, 3 tonos. No contestaba. El pánico comenzó a trepar por su garganta. 4, 5 tonos. ¿Lourdes? La voz de Marisol sonaba tensa, asustada. Marisol, gracias a Dios, ¿estás bien? ¿Sebastián está bien? Hay alguien intentando entrar. Escuché ruidos en la puerta principal hace 5 minutos. Cerré todas las puertas como me dijiste. Me encerré con el bebé en el cuarto de seguridad. Marisol hablaba en susurros urgentes. Lourdes, tengo miedo. ¿Quién es? Es Germán Aguirre. Escúchame con mucho cuidado. Esa puerta de seguridad puede resistir hasta 30 minutos de ataque directo. Llegaré en 8. No abras por nada ni por nadie, ¿me entendiste? Por nada. Sí, pero Sebastián está llorando, tiene miedo. Lo sé, mi amor. Abrázalo fuerte. Dile que mamá viene. Aguanta solo un poco más. Colgó y presionó el acelerador al máximo. Las calles de Marbella pasaban borrosas. En su mente calculaba escenarios, contingencias, cursos de acción. Aguirre estaba desesperado ahora. Un animal acorralado. Los animales acorralados eran los más peligrosos. Giró hacia el camino de ronda, las luces de la ciudad dando paso a la oscuridad de las colinas residenciales. A lo lejos podía ver la silueta de la mansión Santillana, sus ventanas iluminadas como un faro, y entonces lo vio. La furgoneta negra de Aguirre, estacionada frente a la puerta principal de hierro forjado. La puerta estaba abierta de par en par, arrancada de sus bisagras. Había usado la furgoneta como ariete. Lourdes estacionó a 50 metros y salió corriendo, la Glock en su mano, cada sentido en alerta máxima. Entró por la puerta destrozada, sus botas crujiendo sobre los escombros de metal retorcido. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Se movió a través del recibidor, subiendo las escaleras con pasos medidos, controlando su respiración. Las luces estaban encendidas, pero no había señales de Aguirre. Entonces escuchó el sonido. Golpes metálicos, regulares, desesperados. Venían del segundo piso, del ala donde estaba el cuarto de seguridad. Lourdes aceleró su paso, girando por el pasillo hasta ver la escena. Germán Aguirre estaba frente a la puerta de acero del cuarto de seguridad, golpeándola con un hacha que debía haber tomado del cuarto de herramientas. Su traje estaba empapado en sudor, su cabello despeinado, sus ojos salvajes con desesperación. «Aguirre», dijo Lourdes con voz helada. Él se giró bruscamente, el hacha todavía en sus manos. Su cara se transformó de sorpresa a furia en un instante. «Tú», escupió, «arruinaste todo, todo. Tenía un plan perfecto, años de preparación, y llegaste tú con tu maldita moral y tus habilidades, y lo echaste todo a perder». «Un plan perfecto no incluye asesinar padres jóvenes», replicó Lourdes avanzando lentamente, el arma apuntando directamente al pecho de Aguirre.
Suelta el hacha. Se terminó. ¿Terminó? Aguirre rió, pero era una risa quebrada, al borde de la histeria. No termina hasta que yo lo diga. Ese mocoso ahí dentro es mi boleto fuera de este desastre. Debo 5 millones de euros a gente que hace que Varela parezca un santo. Si no pago en 48 horas, me matarán. Lentamente, dolorosamente. Debiste pensar en eso antes de apostar dinero que no tenías. No tuve opción. Los negocios de Rodrigo iban viento en popa mientras los míos se desmoronaban. Siempre fue así. Desde niños. Él era el dorado, el talentoso, el favorito. Yo era el olvidado, el que nunca fue suficientemente bueno. El resentimiento goteaba de cada palabra. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de tomar lo que me correspondía, apareces tú. Lo que te correspondía, repitió Lourdes con disgusto. Un bebé inocente no es tu propiedad. El dinero de su familia no es tu herencia. Debió serlo. Aguirre avanzó un paso, blandiendo el hacha. Yo era familia. Yo estuve ahí en bodas, bautizos, celebraciones. Sonriendo, fingiendo que estaba feliz por su éxito mientras mi vida se caía a pedazos. ¿Sabes lo que es vivir en la sombra de alguien toda tu vida? Sí, respondió Lourdes sinceramente. Sé exactamente lo que es, pero eso no justifica lo que hiciste. Aguirre se quedó quieto evaluándola. Sus ojos se deslizaron hacia la puerta del cuarto de seguridad, luego de vuelta a Lourdes. Estaba calculando posibilidades, buscando una salida. No la hay, dijo Lourdes, leyendo su lenguaje corporal. No hay salida. La policía viene en camino, tengo todas las pruebas. Los hombres que contrataste hablarán para reducir sus condenas. Varela te ha abandonado. Clarís probablemente ya está negociando inmunidad. Se terminó, Aguirre. La única decisión que te queda es cómo terminas esto. Conmigo aquí, ahora, o con los policías en unos minutos. Si voy a prisión no sobreviviré una semana. Los prestamistas tienen contactos dentro. Entonces coopera, da nombres, testifica. Entra en protección de testigos. Aguirre la miró durante largos segundos. Por un momento, Lourdes pensó que se rendiría, que la lógica vencería a la desesperación. Entonces, él se lanzó hacia adelante, el hacha en arco descendente directamente hacia ella. Lourdes disparó. La bala impactó en el hombro de Aguirre, haciéndolo girar con el impacto. El hacha cayó de sus manos, repiqueteando en el suelo de mármol. Él se desplomó, agarrándose la herida, sangre filtrándose entre sus dedos. Perra, jadeó. Me disparaste. Podrías estar muerto, replicó Lourdes fríamente, acercándose y pateando el hacha lejos de su alcance. El hombro sanará. La bala no tocó nada vital. Pero tu vida como la conocía se terminó. Se arrodilló junto a él, presionando el cañón del arma contra su sien. Una pregunta antes de que llegue la policía. ¿Clarís sabía? ¿Sabía sobre el asesinato de Rodrigo y Valentina? Aguirre la miró con ojos llenos de dolor y odio. Clarís, esa perra ambiciosa fue quien sugirió el plan. Accidentes náuticos son tan comunes, me dijo. Ella quería el dinero tanto como yo, tal vez más. Lourdes sintió una oleada de furia fría. 2 monstruos, no uno, sino 2. El sonido de sirenas se acercaba rápidamente. Luces azules y rojas comenzaron a iluminar las ventanas. Lourdes se puso de pie, guardando el arma. «Quédate ahí tirado», ordenó. «Si intentas moverte, el siguiente disparo no será en el hombro». Corrió hacia la puerta del cuarto de seguridad y tocó el panel de entrada con su código. La puerta se deslizó abierta con un siseo neumático. Dentro, Marisol estaba acurrucada en una esquina, sosteniendo a Sebastián contra su pecho. El bebé lloraba desconsoladamente, su carita roja e hinchada. Cuando vio a Lourdes, extendió sus bracitos hacia ella, gimoteando. «Dámelo», pidió Lourdes suavemente. Marisol le entregó al bebé con manos temblorosas. Sebastián se aferró a Lourdes con toda su fuerza, su llanto comenzando a calmarse gradualmente, mientras ella lo mecía y susurraba palabras tranquilizadoras en español. «Ya pasó, mi príncipe. Ya pasó. Estás a salvo. Siempre estarás a salvo conmigo». Pasos pesados resonaron por las escaleras.
El inspector Cifuentes apareció con su arma desenfundada, seguido por una docena de agentes uniformados. «Policía, manos donde pueda verlas». «El hombre herido en el suelo es Germán Aguirre», informó Lourdes sin levantar la voz, todavía meciendo a Sebastián. «Responsable del asesinato de Rodrigo y Valentina Santillana, intento de secuestro de un menor, y varios otros cargos que detallo en los documentos que envié a su correo hace 10 minutos. El maletín con las pruebas adicionales está en el almacén 47, donde dejé a sus otros 5 cómplices». Cifuentes bajó su arma lentamente, mirando la escena. Aguirre sangrando en el suelo, Lourdes tranquilamente consolando al bebé, Marisol temblando en la esquina. «Valenzuela», dijo finalmente, «vamos a tener una conversación muy larga sobre quién diablos eres realmente». «Lo sé», respondió Lourdes, «pero puede esperar hasta mañana. Este niño ha pasado por suficiente esta noche». Cifuentes asintió lentamente. «De acuerdo. Mañana, 10 de la mañana en mi oficina». Y eso no es una petición. Paramédicos entraron para atender a Aguirre. Agentes comenzaron a asegurar la escena, tomando fotografías, documentando evidencia. El caos de una investigación criminal en pleno desarrollo. Pero Lourdes se sentó en el suelo del pasillo, espalda contra la pared, con Sebastián finalmente calmado en sus brazos. El bebé había dejado de llorar y ahora simplemente descansaba contra ella, su respiración lenta y profunda, encontrando seguridad en su presencia. Marisol se sentó junto a ella, todavía temblando pero recuperándose gradualmente. «Lourdes, lo que hiciste, ¿cómo?» «Una larga historia», interrumpió Lourdes suavemente. «Una historia para otro día». Observó cómo se llevaban a Aguirre en camilla, esposado, derrotado. Uno de los dos responsables de destruir la familia de Sebastián. Pero quedaba otra. Clarisa Aguirre todavía estaba libre, y según la confesión de su marido, ella había sido tan culpable como él. Lourdes miró a Sebastián durmiendo en sus brazos. Este bebé se había convertido en su responsabilidad, no solo como empleada, sino como protectora, como la única barrera entre él y aquellos que querían lastimarlo. Y Lourdes Valenzuela nunca había fallado en proteger a aquellos bajo su cuidado. Bueno, casi nunca. La imagen de Lucía cruzó su mente brevemente, pero eso era diferente. Lucía estaba mejor sin ella, más segura lejos de los peligros de su pasado. Sebastián no tenía a nadie más. Solo la tenía a ella, y ella no fallaría. «Inspector Cifuentes», llamó mientras él coordinaba con sus agentes. Él se acercó. «¿Sí? Clarís Montero de Aguirre. Necesita arrestarla. Esta noche, ahora, antes de que se entere de lo que pasó aquí y huya». Cifuentes frunció el ceño. «¿Tienes pruebas contra ella?» La confesión de su marido. Y si revisan su teléfono, sus computadoras, sus cuentas bancarias, encontrarán más. Ella fue la cerebro detrás del asesinato de los Santillana. Aguirre fue simplemente el ejecutor. Cifuentes la estudió con esa mirada penetrante que había perfeccionado en décadas de trabajo policial. «Mañana vamos a hablar sobre cómo sabes todo esto, pero tienes razón. Si existe la posibilidad de que huya...» Sacó su radio. «Equipo 2, necesito que vayan a esta dirección en Madrid». Mientras Cifuentes coordinaba el arresto de Clarís, Lourdes simplemente se quedó sentada, sosteniendo a Sebastián, sintiendo el peso del bebé en sus brazos y el peso de todo lo que había hecho para llegar a este momento. Había vuelto a esa vida que juró dejar atrás. Había herido personas, manipulado situaciones, usado habilidades que prometió nunca volver a usar. Pero mientras miraba la carita pacífica de Sebastián, durmiendo confiado en sus brazos, supo que lo volvería a hacer. 1000 veces si fuera necesario. Porque algunos niños merecían ser protegidos, sin importar el costo. Un nuevo amanecer. 3 semanas después, Lourdes se encontraba en el despacho del juez Ernesto Villalobos, una oficina sobria pero elegante en el Palacio de Justicia de Málaga. Sebastián dormía plácidamente en su cochecito junto a ella, ajeno a que este momento definiría el resto de su vida. El juez Villalobos era un hombre de 60 y tantos años, cabello completamente blanco,
gafas de lectura colgando de una cadena dorada sobre su pecho. Tenía ante sí una carpeta gruesa con el expediente completo del caso Santillana. «Señorita Valenzuela», comenzó su voz grave pero no hostil, o debería decir, agente Lourdes Valenzuela Moreno, anteriormente de la Unidad Especial de Operaciones Encubiertas de Colombia. Lourdes no se sorprendió. Después de su conversación con el inspector Cifuentes, sabía que investigarían cada aspecto de su pasado. Lo sorprendente era que todavía estaba libre y no deportada o encarcelada. «Exagente, su señoría», corrigió suavemente. «Dejé ese trabajo hace 4 años. Sí, bajo circunstancias complicadas, según el informe de Interpol que finalmente conseguimos». Villalobos se quitó las gafas y la observó directamente. «Un operativo que salió mal en Medellín, 3 agentes muertos. Un cartel importante desmantelado, pero a un costo terrible. Y usted desapareció. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, su señoría. Y terminaste cuidando al heredero de una de las fortunas más grandes de la Costa del Sol. Debo admitir, es una transición profesional inusual». Lourdes mantuvo su expresión neutral. Quería una vida diferente. Sebastián me dio esa oportunidad. Villalobos hojeó algunos documentos. «El inspector Cifuentes habla muy bien de ti. Dice que tu intervención no solo salvó la vida del menor Sebastián Santillana, sino que también expuso una red de corrupción que incluía a funcionarios públicos, un contacto corrupto en Interpol y varios criminales de alto perfil». Hizo una pausa. «Germán Aguirre ha sido acusado formalmente de asesinato en primer grado, intento de secuestro, malversación de fondos y una lista de cargos que probablemente lo mantendrán encarcelado el resto de su vida». «¿Y Clarís?», preguntó Lourdes. «Clarís Montero fue arrestada en Madrid intentando abordar un vuelo a Dubái con casi 1 millón de euros en joyas de la familia Santillana. También ha sido acusada formalmente. Su abogado está intentando negociar una sentencia reducida a cambio de testimonio contra su marido, pero la fiscalía no está siendo generosa». Villalobos sonrió levemente. «Parece que la justicia, aunque tardía, finalmente llegó para Rodrigo y Valentina Santillana». «Eso espero, su señoría». El juez se reclinó en su silla, juntando las manos sobre el escritorio. «Lo cual nos trae al tema del menor, Sebastián Santillana Córdoba, 11 meses de edad, huérfano, heredero de aproximadamente 32 millones de euros en activos, propiedades e inversiones. Sus tutores legales han sido arrestados por asesinar a sus padres. El tribunal debe designar un nuevo tutor». El corazón de Lourdes latió más rápido, pero mantuvo su compostura externa. «Los abuelos paternos fallecieron hace 1 década», continuó Villalobos. «Los abuelos maternos viven en Argentina, pero tienen 83 años y problemas de salud significativos. No hay otros familiares directos sin antecedentes penales o impedimentos legales». Miró directamente a Lourdes, lo que me deja en una posición inusual. La persona que ha estado cuidando a este niño durante casi 1 año, la persona que arriesgó su vida para protegerlo, la persona a la que el niño está más apegado emocionalmente, es una inmigrante colombiana con un pasado en operaciones de inteligencia y documentación laboral basada en referencias falsificadas. Lourdes tragó saliva. «Entiendo que mi situación es complicada». «Complicada es quedarse corto», asintió Villalobos, pero entonces su expresión se suavizó levemente. «Sin embargo, he revisado extensamente los informes del inspector Cifuentes, las declaraciones de la enfermera Marisol Herrera, los testimonios de los vecinos e incluso las notas que el difunto Rodrigo Santillana escribió sobre ti en su diario personal». Lourdes parpadeó sorprendida. «¿Rodrigo escribió sobre mí?». «Oh, sí. Encontramos sus diarios personales durante el registro de la propiedad. Hay una entrada de hace 6 meses que dice, y cito, «Contraté a Lourdes hace 2 meses y ya no puedo imaginar a nadie más cuidando a Sebastián. Hay algo en ella, una fuerza tranquila, una protección instintiva que va más allá del simple trabajo. Valentina bromea que es como tener un ángel guardián en la casa. Creo que tiene razón». Villalobos cerró la carpeta. «Un ángel guardián con entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo,
pero un ángel guardián al fin. Lourdes sintió que se le cerraba la garganta. Rodrigo había confiado en ella. Había visto más allá de su fachada de empleada doméstica y había reconocido la verdad, que ella haría cualquier cosa para proteger a su hijo. «Su señoría», comenzó Lourdes, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No tengo ilusiones sobre mi idoneidad legal como tutora. Mi pasado es complicado, mi documentación es cuestionable, y probablemente hay docenas de familias adoptivas calificadas que podrían ofrecer a Sebastián un hogar estable y legítimo. Pero lo que puedo ofrecerle es algo que nadie más puede. Un compromiso absoluto con su seguridad. Alguien que lo conoce íntimamente, que entiende sus rutinas, sus miedos, sus necesidades, y alguien que ya lo ama como si fuera su propio hijo». Villalobos asintió lentamente. «El fiscal general y yo hemos tenido varias conversaciones largas sobre tu caso. Hay, digamos, presión considerable desde varios sectores. Algunos quieren que seas deportada inmediatamente. Otros quieren que enfrentes cargos por las lesiones que causaste durante el incidente en el almacén». El estómago de Lourdes se hundió. Había esperado esto, pero escucharlo en voz alta lo hacía terriblemente real. «Sin embargo», continuó el juez levantando un dedo, «también hay factores atenuantes considerables. Actuaste en defensa propia y en protección de un menor. Las personas que heriste eran criminales armados involucrados en un secuestro. Y lo más importante, tu intervención expuso una conspiración criminal que de otro modo habría permanecido oculta». Se inclinó hacia adelante. «El gobierno colombiano también ha expresado interés en tu situación. Parece que tienes amigos en lugares altos que recuerdan tus servicios anteriores». Lourdes pensó inmediatamente en Óscar. Ese viejo bastardo había llamado en sus favores después de todo. «Por lo tanto», declaró Villalobos solemnemente, «he tomado la siguiente decisión. Tus cargos de documentación falsa serán suspendidos bajo condición de que regularices tu situación legal en los próximos 6 meses. El gobierno español te otorgará un permiso de residencia especial considerando las circunstancias extraordinarias. No enfrentarás cargos criminales relacionados con el incidente del almacén». Lourdes dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. «En cuanto a la custodia de Sebastián Santillana», continuó el juez, su tono volviéndose más formal, «he decidido otorgarte la tutela temporal por un período de 6 meses, durante los cuales serás evaluada por servicios sociales mensualmente. Si al final de ese periodo demuestras ser una tutora adecuada y estable, se considerará la tutela permanente hasta que Sebastián alcance la mayoría de edad». Las palabras tardaron un momento en penetrar. Cuando lo hicieron, Lourdes sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía simultáneamente. Lágrimas que había contenido durante semanas finalmente encontraron su camino hacia la superficie. «Su señoría, yo no sé qué decir. Un simple gracias será suficiente», sonrió Villalobos gentilmente. «Y un compromiso de que harás todo lo posible para darle a ese niño la vida que sus padres hubieran querido para él». «Lo prometo», susurró Lourdes, su voz quebrada por la emoción. «Lo juro por todo lo que soy». «Entonces que conste en acta». Villalobos firmó varios documentos con un sello oficial. «Lourdes Valenzuela Moreno, por la autoridad que me confiere el Tribunal de Málaga, te designo tutora temporal de Sebastián Santillana Córdoba. Que esta responsabilidad te sirva bien». Lourdes se puso de pie, las piernas temblorosas, y estrechó la mano que el juez le ofrecía. «Gracias, su señoría. No lo decepcionaré». «No me decepciones a mí, Lourdes. No decepciones a ese niño». Salió del Palacio de Justicia con Sebastián en brazos, el sol de la tarde bañándolos en luz dorada. El bebé había despertado y la miraba con esos ojos verdes enormes, sonriendo con sus dientes diminutos. «Adivina qué, mi príncipe», le dijo suavemente besando su frente. «Ahora somos oficiales, tú y yo, una familia de verdad». Sebastián rió, ese sonido de pura alegría que solo los bebés pueden producir, y le tocó la cara con su manita regordeta. Mientras caminaba hacia su automóvil, Lourdes pensó en todo lo que había perdido en los últimos 4 años.
su carrera, su identidad, su hija. Cada pérdida había sido un precio pagado por sobrevivir, por escapar de una vida que la habría consumido eventualmente. Pero ahora, mirando a Sebastián en sus brazos, se dio cuenta de que quizás no todo había sido pérdida. Quizás algunas cosas se pierden para que otras puedan encontrarse. Quizás ella había tenido que dejar atrás a Lucía para poder estar aquí, en este momento, salvando a otro niño que la necesitaba desesperadamente. No era el final feliz perfecto de un cuento de hadas. Su pasado todavía la perseguía en las noches sin dormir, en los recuerdos que no podía borrar. Siempre habría una parte de ella que añoraba a la hija que había abandonado, preguntándose si Lucía estaría bien, si algún día podría perdonarla. Pero también había esto, un bebé que confiaba en ella completamente, que veía en sus ojos no a una asesina entrenada o una agente fracasada, sino simplemente a la persona que lo amaba incondicionalmente. Y eso era algo por lo que valía la pena luchar, algo por lo que valía la pena vivir. Colocó a Sebastián en su asiento de seguridad, asegurándose de que cada correa estuviera perfectamente ajustada. Él jugaba con su osito de peluche favorito, balbuceando felizmente para sí mismo. «Vamos a casa, mi amor», le dijo arrancando el motor. «Tenemos mucho que hacer. Limpiar tu habitación, arreglar esa puerta que Aguirre rompió, tal vez pintar las paredes de un color más alegre. ¿Qué te parece amarillo? A los bebés les gusta el amarillo». Sebastián respondió con más balbuceos incomprensibles que ella decidió interpretar como aprobación. Mientras conducía de regreso a la mansión, ahora verdaderamente su hogar y no solo su lugar de trabajo, Lourdes se permitió algo que no se había permitido en años: esperanza. Esperanza de que podría darle a Sebastián la infancia que merecía. Esperanza de que podría ser la madre que él necesitaba, incluso si no lo era biológicamente. Esperanza de que su pasado oscuro podría ser redimido por un futuro luminoso. El sol comenzaba a ponerse sobre las colinas de Marbella, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Era hermoso, pacífico, lleno de promesas, y por primera vez en 4 años, Lourdes Valenzuela sintió que finalmente estaba donde se suponía que debía estar, cuidando a un niño inocente, protegiéndolo del mundo cruel que había intentado arrebatarle todo, siendo el ángel guardián que Rodrigo había visto en ella desde el principio. Algunos ángeles guardianes tenían alas. Otros tenían entrenamiento militar y un pasado manchado de sangre. Pero todos compartían una cosa: un compromiso inquebrantable de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Y mientras Lourdes entraba por la puerta reconstruida de la mansión Santillana, con Sebastián en sus brazos y el futuro brillando ante ellos, supo con absoluta certeza que había encontrado su propósito. No era redención, no era perdón, no era olvidar lo que había hecho o quién había sido. Era simplemente amor. Amor incondicional por un bebé que la necesitaba tanto como ella lo necesitaba a él. Y a veces eso era suficiente. A veces eso lo era todo. Fin.